Bienvenidos a este programa de Santos en Entrenamiento. Y no están viendo mal, dirá, ¿qué pasó? De repente Iset Marie es la gemela de la China. Pues no, hoy estamos riéndonos porque me toca a mí hoy. Mi querida comadre está en casa con los niños enfermos y bueno, esa es la bendición de tener una vocación tan entregada, pero eso hace que yo esté aquí con mi queridísimo papi, que por cierto también es el coordinador de aquí, de Radio María acá en Virginia. Y estamos súper contentos de verdad de estar con ustedes en este nuevo programa, donde vamos a hablar quizás de uno de nuestros temas favoritos. Vamos a hablar sobre los santos y la Eucaristía. Una cosa buenísima es que acabamos de tener un taller el sábado donde hablamos de los santos y la Eucaristía. Hicimos un juego que se los voy a hacer a ustedes ahorita. Gina, ¿cómo vas a hacer un juego si ni siquiera es que me estás viendo? Bueno, sí, pero quiero que yo les voy a hacer unas preguntas y que piensen si lo que voy a decir es verdadero o falso. Miren, yo siempre he hecho muchísimos retiros con jóvenes, con adultos y hasta una vez, no creo que te he contado esto, papi, con los coordinadores de catequesis, catequistas y tal. Entonces, en vez de hablar en la Eucaristía, porque todo el mundo se aburre, lo que hacía es que le daba unos papeles así, ¿verdad? Y los papeles tenían algo que decía, por ejemplo, dice así, déjame agarrar uno de estos, decía, ajá, esta es una buena. Si una persona recibe la comunión, pero no cree que realmente es Jesús, entonces no recibe a Jesús, sino solamente un pan. ¿Ok? Y entonces yo le daba lista así de cosas y tenían un lado del cuarto donde decía verdadero y otro lado donde decía falso. Entonces las personas tenían que en su grupo poner si pensaban que lo que decía ese papel era verdad o era falso. Y claro, a mí, te voy a ser sincero, que me daba nervios porque, claro, esos son los catequistas y muchas veces no lo tenían todo el correcto. Vamos a hacer este tipo de jueguito aquí para que ustedes piensen nada más de lo que estamos hablando, porque antes de hablar con los santos y la Eucaristía tenemos que saber ¿y qué es la Eucaristía? ¿De qué estamos hablando? Entonces voy a regresar a esto. Vamos a ver. No te lo voy a preguntar al aire, por si acaso, ¿verdad? Te lo preguntaba a Jorge. A Jorge y no podemos ver su reacción, no se preocupe. Y siempre le digo a los catequistas, no respondan en voz alta, porque se les va a delatar como decimos si saben o no. Bueno, pero un paréntesis. Sí. Yo no puedo dejar de decir, ¿ustedes se imaginan lo que es estar en un programa donde la anfitriona es tu hija? Una virgen consagrada. Pero Dios mío, querido, no saben qué orgullo siento yo como papá. Estoy absolutamente feliz. Y lo que voy a hacer es dejarla hablar todo el tiempo. Contemplarla. No, contemplar a Dios. Disculpa la interrupción, Chino. Papi, tan bello. Un papá es un papá toda la vida. Miren, esta es la pregunta. Quiero que lo piensen, ¿verdadero o falso? No lo digan, piénsenlo. Si una persona recibe comunión, yo estoy en fila de comunión, China, yo sí creo que es Jesús, yo recibo la comunión bien. Pero atrás está Pedro, por decir un nombre. Y Pedro no cree que es la comunión, que es Jesús. Dice, esto es un pedazo de pan. Cuando Pedro recibe la comunión, si él no cree, ¿está recibiendo a Jesús o está recibiendo un pan? Bueno, lamento decir, piénsalo, verdadero o falso. Porque aquí lo que pregunta es, entonces no recibe a Jesús, sino solo un pan. Esto me llamó la atención porque mucha gente dice, bueno, obvio, si Pedro no cree, entonces no está recibiendo a Jesús, está recibiendo un pan. Incorrecto. Es Jesús, aunque tú lo creas o no. Por ejemplo, vamos a suponer que mi papá y Jorge no se conocen. Y yo le digo a Jorge, este es mi papá. Y Jorge dice, no, este no es tu papá. ¡Pum! De repente mi papá se convierte en otra persona. No, porque Jorge no crea que ese es mi papá. Exacto. Mi papá no deja de ser mi papá. Así es. ¿Verdad? Entonces, no depende la presencia de Jesús de la creencia o no de la persona. Y eso es sumamente importante porque quizás tenemos amigos, familiares, lo que sea, que no creen que es Jesús y el problema es, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que San Pablo dice, oye, ten cuidado, porque si tú estás recibiendo el cuerpo de Cristo y no disciernes el cuerpo, es decir, no disciernes que Jesús, te estás recibiendo condena sobre ti mismo. Y lo digo porque como misionera en la República Dominicana, a veces damos clase de catequesis. Y era cómico porque los niñitos me decían, ay, China, yo lo que quiero ir a la iglesia para recibir el pan. Y yo decía, pero, ¿qué pan? Sí, en la iglesia se come el pan. Y yo, en la iglesia no hay pan. Claro que sí. Y decía, no, tú estás hablando de Jesús.
Yo decía a los chicos, ¿tú crees que yo te voy a preparar un año, o aquí hay catequesis de 2 años, para que tú te comas un pan cuando todos los días comes pan? No, ¿verdad? O sea, tú no te arrodillas en el Giant, en el Walmart, lo que sea, delante de una vitrina de pan. No. Tú no necesitas catequesis para comerte un pan. Es que no es pan, es que es Jesús. Entonces eso es lo primero, ¿no? Otra cosa, bueno, no vamos a ir cada una de estas, pero sí creo que es importante alguna de estas. La próxima, verdadero o falso. Vamos a hacer 5 nada más, porque si no, quizás ya se aburren. Y les prometo que vamos a llegar a los santos, pero como les decía, nuevamente, si no entendemos qué es lo que es la Eucaristía, entonces no vamos a entender la devoción de los santos. ¿Verdadero o falso? Jesús está contenido total y completamente en cada partícula de la hostia consagrada. Es decir, vas a una misa y por alguna razón no hay suficientes hostias. Entonces el sacerdote lo pica por la mitad, y tú recibes esto, una cosita así. Eso sucedió una vez con una señora que yo conocía y decía, a mí no me dieron a Jesús, me dieron un pedacito. Y yo, no. Cuando tú recibes, así sea una migaja, estás recibiendo completamente a todo. Es eso, por eso se dan cuenta que en la misa el sacerdote se toma su tiempo para purificar y de tener cuidado porque en cada partícula está la totalidad de Jesús. ¿Ok? Bueno, ¿qué tal si hacemos uno más? Ok. Si estamos en pecado mortal, podemos comulgar siempre que estemos realmente arrepentidos de lo que hemos hecho. Verdadero o falso, piénsalo. Estás en pecado mortal y tú dices, bueno, me arrepiento, puedo comulgar. Totalmente falso, ¿verdad? Porque hay que estar en estado de gracia. Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, con gusto puedes ir a confesarte, ¿verdad? Y podemos recibir a Jesús, porque no es un pan que estamos recibiendo, sino recibir a Jesús en toda su divinidad. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Él no está hablando simbólicamente, ¿verdad? ¿Sabes qué, papá? Vamos a hacer una cosa ahorita. Si quieres, busca, y lo puedes buscar porque no te di chance, allí en el teléfono está bien, lo podemos, y después tú lo lees en un segundito. Juan 6, ¿ok? Porque quiero leer una parte de las Sagradas Escrituras donde hablemos de esto, donde hablemos de la importancia de la Eucaristía y que esto no es, ay, qué piedad tan bonita, lo que se inventaron, no, esto viene de las palabras de Jesús. Entonces, a medida que vamos leyendo Juan 6, especialmente vamos a enfocarnos en una parte un poquito más adelante, Juan 6. ¿Por qué no leemos aquí? Juan 6, 33 y después vamos a saltar algunos, ¿ok? So, Juan 6, 36, 33. Por cierto, esto es Jesús el que habla. Entonces, hay que tomar bastante atención de qué es lo que dice Jesús sobre su propio cuerpo. Y hay que entender el mundo judío para entender por qué lo que decía Jesús es tan radical. ¿Okay? 33, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Juan 6, 33. Sí. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Okay. Y sigue, ¿sabes qué? ¿Por qué no sigues? Ellos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sigue. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y yo no rechazaré al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre, a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?
Jesús le contestó, no murmuren ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pregunta, ¿tú estás en Juan 6? Más quiero asegurarme. Estoy en Juan 6 y estoy en 45. Ok, perfecto. Quiero saltar un poquito, perdón, a donde estamos esta parte complicada. Puedes saltar a donde dice el 48, por favor, y en adelante. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Ujú. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tiene el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para toda la vida del mundo. Sigue. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Ajá. Vamos a parar ahí un segundo. Jesús estaba en la sinagoga. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Y él lo llamaban rabino, o sea, que él enseñaba. Está en la sinagoga y él está hablando de muchas cosas a la vez. Pero una de las cosas que le dicen es que, bueno, dan una señal, ¿verdad? Y Jesús mismo le dice allí, sus antepasados comieron este pan en el desierto. Y yo te estoy diciendo que yo soy el pan de vida. Pero no se acuerdan ¿te acuerdas del maná en el desierto? Si ustedes se acuerdan del maná, la gente estaba saliendo de Egipto, donde eran esclavos, y estaban yendo a la tierra prometida. Pero para pasar de la esclavitud a la tierra prometida tenían que pasar por ese desierto donde no había comida. ¿Y qué le daba Dios en ese desierto? Este pan milagroso que bajaba del cielo. Entonces, cuando Jesús habla de eso, Él está diciendo, yo soy ese mismo pan que baja del cielo. ¿Por qué? Porque ustedes están en el pecado, en la esclavitud del pecado, y estamos en un camino yendo hacia la tierra prometida que es el cielo. ¿Y qué les va a nutrir? Como les nutrían los del maná del desierto. Pues mi carne. Y la gente, pero los judíos entienden esto bien. Entienden esto bien porque se dan cuenta cómo vamos a comer de tu carne y de tu sangre. Esto es bastante importante. No es que esta gente no entendía, sino que ellos están hablando del Levítico 17. Yo creo que esto es algo importante. ¿Sabes que el libro Levítico son bastantes reglas que pueden comer, que no, qué tipo de prohibiciones y eso? Y entonces esto es muy importante porque ellos tienen explícitamente prohibición de beber la sangre de un animal. Se los voy a leer. Ok, dice ahí, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros comiera sangre, come sangre de un animal, yo pondré mi rostro contra esa persona y lo cortaré del pueblo. Escuchen por qué. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo se les he dado para la expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Se dice así, cualquier varón de Israel o de los extranjeros que case un animal derramará su sangre. Si ustedes se acuerdan, los judíos no tenían confesión ni nada por el estilo. ¿Cómo se les quitaban el pecado? Pues sacrificando animales. De hecho, ¿cómo sabemos eso? Porque sabemos en la Pascua, ¿se acuerdan del Éxodo? Agarran un cordero, ¿verdad? Lo matan con la sangre
lo ponen sobre los dinteles. ¿Y por qué la sangre? Porque aquí dice en Levítico 17:14, la vida de toda carne está en su sangre. Por eso no te lo puedes comer. Como que la vida, si yo agarro un animal y le quito, lo degollo y le quito la sangre, se muere. Entonces ellos pensaban que la vida, lo que hacía que viviera ese animal está en la sangre. Si yo me tomo la sangre de ese animal, es como que estoy agarrando la vida de ese animal dentro de mí. ¿Me entiendes? ¿Se explica? Claro, sí, Ok. sí. Entonces, sí. No, y es que me viene a la mente que en la traducción original no es el que coma de mi carne, sino el que Jesús fue muchísimo más enfático, porque lo que dice es el que Como mastica, como desgarra, ya. como desgarre mi carne, ¿no? Ujú. O sea, lo coma con fe, lo coma con total convencimiento, ¿no? Ya. Y me encanta esto porque nuevamente no podían tomar la sangre porque allí estaba la vida. Entonces, claro, por eso que se hacía expiación. Yo mato un animal y con la sangre básicamente estoy diciendo, yo soy la que debo morir, pero este animal con su vida que está en la sangre muere por mí. Entonces, precisamente es que Jesús dice, es que si no tomas de mi sangre no vas a tener vida. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, cuando Jesús nos da su cuerpo y su sangre, realmente nos está dando su vida. Entonces, claro, los judíos esto lo entendían bien, o sea, y decían, ¿cómo este hombre nos va a dar esto? Además, es una prohibición. Pero claro, Cristo está hablando de una cosa que ellos todavía no pueden comprender. Y ojo, es interesante porque Juan 6:66, todo el mundo dice, 6:66, dice que allí que muchos lo dejaron de seguir porque dijeron, esto es demasiado duro, esto es demasiado complicado, esto es demasiado difícil, ¿no? Entonces tenemos que entender que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesús. No es una de las preguntas que siempre pongo aquí, es que la Eucaristía es un símbolo de Jesús. Muchas de las otras sectas cristianas, otra fe cristiana, dicen que es un símbolo. Y ellos parten el pan y hacen cosas porque es un símbolo. No es un símbolo, es realmente Jesús. Entonces, hablando con los chicos, es importante de hacer que ellos entendieran esto. Entonces un niño, me acuerdo una vez así bien gráfico, bien feo, dice, tú me vas a decir que si viene un animal y por alguna cosa el animal se come la Eucaristía, se está comiendo eso. Y yo, pues sí, ese es el problema del sacrilegio. Ese es el problema de aquellos que, y está ocurriendo ahorita con más Sí. frecuencia, que están yendo a las iglesias, las están quemando, están agarrando las ostras y las tiran, ¿verdad? Y no es como que, ay, el símbolo, es que es Jesús. Y es un sacrilegio, eso hay que repararlo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender la importancia de la Eucaristía, podemos entender por qué hay santos que dieron su vida por él, ¿verdad? Porque están dando su vida por Jesús. Mucha gente puede pensar en los mártires, lo que murieron cuando se los comieron los animales, y decir, bueno, claro, yo por Jesús también doy la vida, ¿verdad? O sea, si a mí viene Jorge y dice, China, si tú crees en Jesús, te mato, por decirte, ¿verdad? Mucho nos encantaría decir, sí, yo doy la vida por Jesús, por mí que me maten, yo no niego la fe. Bien. Pero, ¿y si tú estás en una misa y viene alguien y quiere agarrar la hostia o quiere hacer algo, decir, si te mato, si no comulgas, no, tranquilo, pasa. No, pero es que es Jesús. O sea, el mismo por el que tú ibas a dar la fe, este es el mismo Jesús. Y pónganse a ver que no es que Jesús murió y resucitó y se fue y nos espera, no, sino que nos ama tanto que se queda con nosotros. Y yo sé que tú, papi, estamos hablando de esto el otro día, tú tienes una devoción grande a la Eucaristía. Cuéntanos un poquito cuándo empezaste a ir a misa diaria y cómo fue eso y cuánto tiempo ha sido. Bueno, cuando nosotros tuvimos que regresar, o sea, tuvimos que salir de un trabajo que yo ejercí por 36 años, tuvimos que irnos de Venezuela. En realidad teníamos que salir de allá del trabajo que yo tenía. Nos vinimos para acá. La verdad es que yo me vine bien angustiado. Me venía en ese avión prácticamente que no podía respirar bien porque decía, Dios mío, y ahora que dejando todo atrás, ¿no? Y llegué y estábamos en la Florida en ese tiempo solos, mi bella esposa y yo, te quiero mucho, negrita linda. Y estaba angustiadísimo una noche. Y de repente la China, recibo un correo y la China me mandó la novena de la Virgen de Satanudo. Así, me llegó la Virgen de Satanudo. Esa noche la recé y le dije a Toña, mi esposa, negrita, desde mañana empiezo a ir a misa todos los días. Su respuesta fue,
yo te acompaño. Eso fue en junio del 2013. Y desde ese día al día de hoy no he dejado de ir a misa eh, diaria, salvo que por alguna razón del otro mundo no pudiera ir, pero trato entonces de verlo por la televisión, ¿no? Pero fue un proceso, pero un proceso hermoso, porque ¿saben qué? La Eucaristía lo sana a uno. Recibir el cuerpo de Cristo te da vida, te cambia, entregarse a la providencia de Dios es lo mejor que uno puede hacer. Por eso es que yo te quiero preguntar algo, ¿no? Ante esta realidad tan palpable de verse cambiado al recibir el cuerpo de Cristo todos los días, ¿cómo es posible que haya tantos católicos en este momento aquí en los Estados Unidos que no crean en la real presencia de Dios? Sí. ¿A qué se debe eso? ¿Es malformación? ¿Es la cultura que los tiene perturbados? ¿Qué opinas tú? Excelente pregunta. La verdad es que no sé, sí creo que es bastante malformación. Yo sé que lamentablemente en la época después del concilio, el concilio dijo cosas hermosas, la gente no lo entendió muy bien, Concilio Vaticano II, y yo creo que la formación de la presencia real de Jesús y todas las tradiciones preciosas se diluyó un poco, ¿no? Y yo creo que ahorita no hay esa convicción. En nuestros países, sin decir nada, o sea, muchos de nuestros países todavía tenemos, y aquí también, pero se conserva el Corpus Christi, las peregrinaciones, las procesiones, estas cosas que también ayudan, pero si un papá, ponte a ver, si un papá no lleva a su hijo a la misa, o el papá no lleva al joven o no le enseña, mira, allí está Jesús, ¿quién se lo va a enseñar? Entonces, claro, estaba hablando de gente que se formaron en los 60, los 70, mal formados, que tienen a sus hijos, que están mal formados, pues entonces tenés lamentablemente católicos culturales que para ellos recibir la comunión es como recibir un premio, les da igual, reciben la comunión sin confesarse, sin saber lo que dice Pablo, que si tú no disiernes el cuerpo te estás recibiendo condena encima. Por eso es que hablando con algunos sacerdotes, es interesante porque conozco sacerdotes que han entrado en conflicto con esto. Porque, especialmente en las fiestas grandes, por ejemplo, cuando se hace la Guadalupe o la Navidad o algo así, que viene mucha gente, que hay gente que no viene nunca, sino vienen para la Pascua, o vienen nunca, pero vienen para la Navidad. Entonces, un sacerdote particular siempre decía así, yo creo que casi me lo recuerdo, que decía, para acercarse como lugar hay que estar debidamente preparado, decir él. Es decir, si está casado, estar casado por la iglesia, ser católico practicante que va a misa todos los domingos, haberse confesado recientemente con un sacerdote. Y él decía, si no tienes esto, ¿verdad? Entonces, por favor, quédate, pídele a Dios que entre en tu corazón, pero no pases a comulgar, ¿no? Entonces, yo conozco gente que se pone brava, pero yo tengo derecho. Primero, que la Eucaristía es un regalo a Dios. Y segundo, hay que estar bien preparado, porque no queremos que te condenes, ¿verdad? No queremos que por tú no discernir que realmente es Jesús, ¿verdad? Estés realmente profanando. Entonces es un problema, ¿verdad? ¿Por qué será? No sé, pero es una tristeza que le puedes preguntar a gente católica, a gente atea, y muchas veces te responden igual. ¿Ah? No es un símbolo bonito, ¿no? ¿Sabes una cosa? Mire, yo estaba oyendo el testimonio de un sacerdote de muchos años, ya muy, muy mayor, un poco antes de morirse. Él dice que cuando él era seminarista, bueno, acababa de ser ordenado como sacerdote, él estaba oficiando la misa y a un feligrés le dio un ataque al corazón. Había una reverencia, que es algo de lo que se ha perdido mucho, la reverencia, dentro de la iglesia, que él paró la misa, se pusieron a rezar, llegaron los paramédicos, muy callados, lo atendieron, todo en silencio, se lo llevaron con el mayor respeto y el hombre en el camino al hospital murió. Pero él hablaba de la reverencia tan necesaria. Mucha gente, muchas veces la gente se viste más para ir a una fiesta que para ir a misa. Eso también forma parte de ese amor que hay. O sea, si uno va a recibir a Jesús, a Dios,
Oye, hay que ir vestido de fiesta. Sí, no, y estaba pensando también, si a ti te dicen, hay un lugar que si tú vas todos los días te dan $1,000. Cada vez Mm, que tú vas te dan $1,000. Pues la fila, olvídate. Verá, si la gente hace fila para hacer el ticket ahorita que estaba en que si $1 billón, yo ni sé qué, exacto. ¿verdad? Y la gente, la fila, ¿verdad? Y no te vas a ganar nada, porque olvídate que en la lotería no te vas a ganar nada. Sin embargo, ¿verdad? En la misa, o sea, Jesús de verdad hacía. Bueno, bendito sea Dios que aquí, por lo menos en donde vivimos nosotros en Virginia, en Todos los Santos, o sea, yo voy a misa diaria, vence a las 7 o a las 8:30, y la verdad es que está bastante lleno. Estamos en una diócesis preciosa, bendito sea Dios, ¿no? Y tú hablas con los nuevos seminaristas y es bello. Tengo un amigo que se acaba de ordenar recientemente. ¿Y cómo fue que le nació la vocación? En adoración al Santísimo. Entonces, ellos, estos jóvenes, están teniendo esa cultura. ¿Cómo van a poder discernir su vocación a sacerdocio, vida consagrada, al matrimonio y tal, si no hay una relación profunda con Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Si estamos hablando ya, ok, ya entendemos lo grande y que es Jesús realmente. Ahora vamos a hablar un poquito de los santos que tenían devoción. Claro, uno de estos santos podemos hablar 1,000 años. Y no es que voy a entrar, aquellos que ven nuestro programa, saben que damos muchos detalles de la vida, no tanto, porque hay muchas cosas de qué hablar. Pero un joven que quiero hablar es el joven que ahorita es un beato que se llama Carlo Acutis. Y es Ujú. un joven, lo pueden buscar en YouTube, o sea, de esta época, sí, lo puedes enseñar ahí, de nuestra época. Y es interesante porque sus papás eran católicos, o sea, eran italianos, católicos X, pero decir, cuando él recibió la primera comunión, y dirá, bueno, serán católicos X porque su hijo hizo la primera comunión. Bueno, hizo la primera comunión porque era algo cultural, ¿verdad? Era algo cultural, pero él, al recibir la comunión, dijo, yo quiero ir todos los días a recibir a Jesús, ¿verdad? Entonces, qué cosa tan hermosa, porque él, a través de su amor por Jesús, sus papás empezaron a también a convertirse, pero este era un chamo que le gustaba jugar fútbol, que le encantaba la computadora y todo, o sea, que un muchacho moderno. Pero él agarró sus dos amores, su amor a Jesús y su amor a las computadoras, y se dedicó a hacer páginas web sobre los milagros eucarísticos. Y si ustedes ponen Carlo Acutis, milagro eucarístico, le hace una lista larguísima de todos los milagros eucarísticos, bueno, no todos, supongo, ¿verdad? Pero de muchísimos milagros eucarísticos por país, qué fueron, cómo eran, qué sucedió, porque él decía, no puede ser, y él era un joven, estamos hablando de 13, 14 años, muere a los 15, dice, no puede ser que exista este tesoro y la gente no sabe. Entonces, ¿qué es un milagro eucarístico? Un milagro eucarístico es que Dios se revela, como que quita el velo de lo que está ocurriendo dentro de la Eucaristía. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque, miren, ok, vamos a entrar en alta teología aquí un segundo. Santo Tomás de Aquino, santo favorito de mi mamá, un hombre genio y gran teólogo. Tratando de explicar un poquito para entender qué es lo que sucede, porque cómo es que de repente se empieza con un pan, ¿verdad? Y el sacerdote, Jesús en su época, ¿verdad? También dice unas palabras y eso ya no es pan. Es el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de Jesús. Pero, y parece un pan, igualito. A nuestros ojos no pueden ver lo que sucedió. Sin embargo, sabemos que cuando Dios habla las cosas cambian. Cuando Dios dice, hágase la luz, con su palabra, ¡pum!, se hace la luz. ¿Ok? Cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba, su palabra es capaz de resucitar a Lázaro. O sea, que sabemos que con las palabras de Jesús las realidades cambian. Pues no es un sacerdote diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es Jesús, se llama en persona Cristi, ¿verdad? Es Jesús a través del sacerdote diciendo esas palabras. Entonces, lo que parece pan ya no es pan, después de las palabras de consagración. Y eso se llama transubstanciación. La sustancia, lo que es, ya no es pan, porque es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. O sea que cuando yo comulgo, también estoy comulgando la sangre. Sí, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Los accidentes, lo que se puede ver, se mantiene. Eso se llama transubstanciación. Y es casi, el otro día escuchaba a alguien hablar, decía, es como un doble milagro, porque Dios hace este milagro, pero también mantiene el milagro de no revelarse, como que Dios se contiene para no, para que nosotros no nos quedemos en pavor o qué grande es esto, sino Dios sigue siendo humilde, ¿verdad? Sigue siendo humilde. Pero en los milagros eucarísticos ese velo se quita.
Y es interesante porque muchas veces los milagros eucarísticos sucede porque hay una duda de fe. Por lo menos el milagro famoso del El anciano, anciano. que sucede que un sacerdote está teniendo dudas de fe, ¿será que lo que digo es real? ¿Qué es lo que está pasando? Y la hostia se convierte, ¿verdad? En lo que parece un pedazo de carne. Interesante, porque eso fue hace muchísimos años, creo que eran los años como 800, 900, pero todavía, porque en los años 80 hicieron estudios sobre eso porque todavía sigue vigente. Y lo vimos, allá Sí, estuvimos. pudimos ir al anciano, sí. Estuvimos en el anciano. ¿Y qué se dieron cuenta los científicos? Y pueden ver que yo tenía una lista y lo pueden buscar, de milagros eucarísticos modernos. Uno sucedió recientemente en Argentina y el arzobispo que hizo que se hicieran los exámenes en Argentina para ver que realmente era eso, era el cardenal Bergoglio, que ahorita es el Papa Francisco. O sea, que en su época, en su propia diócesis, hubo un milagro eucarístico. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, cuando se lo dan a un científico, igualito ocurrió en el anciano, como cuando ocurrió en Argentina, se lo dan al científico, no científico católico, sino le dicen, un médico, revisa esto, ¿qué es esto? Y esto es lo que ha salido en el anciano concretamente. Los resultados del informe salieron así. Que esa carne era verdadera carne. O sea, no le dijeron ni siquiera que era Eucaristía ni nada. Entonces ya no era pan, era carne. Que la sangre era sangre. Y dice, ok, carne y sangre. Pero es totalmente distinto que a mí me quiten un pedazo de carne de aquí, que me quiten un pedazo de carne aquí. ¿De dónde, de qué parte del cuerpo es esa carne? La carne pertenece al tejido muscular del corazón. Entonces, eso es una hermosura, el miocardio. O sea, de la parte del corazón, y en Argentina que sucedió, era la parte del corazón donde bombea la sangre para el resto del cuerpo. O sea, que cuando decimos es el corazón de Jesús, es que es el miocardio del corazón de Jesús. Y se pudieron dar cuenta que era sangre tipo AB, que es la misma sangre que se encontró en el sudario de Turín. Que un día podemos hacer Donante universal, además. Sí, además el donante universal. Y dice, se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que los glóbulos blancos siguen siendo producidos, ¿no? Entonces aquí hablan que todavía mantenía las proteínas, aquí hace los fósforos, magnesio, potasio, todo eso. Y en uno de los milagros eucarísticos de esta Argentina, cuando se dieron cuenta, era un pedazo de la hostia, se había convertido, pero como que alrededor no todo se ha convertido, pero lo que no podían entender era que está todo entretejido. O sea, no era que aquí estaba como que un pedazo de carne, por decirlo así. No, que estaba entretejido. No sabían cómo esto no se puede replicar. Igual ocurrió recientemente en la India, que hubo unas gotas de sangre y el sacerdote como que paró la misa y de hecho los médicos lo tuvieron que sacar sangre al sacerdote para ver, no vaya a ser que ya haya hecho algo para ver si era su sangre. Y no era, y además se dieron cuenta, no, esto no estaba arriba de la hostia, estaba saliendo dentro de la hostia. ¿Verdad? Qué milagroso, pero qué lástima que Jesús tiene que hacer estas cosas porque si no muchas veces no creemos. Eso es todo milagro eucarístico, nos ayuda a fortalecer la fe. Y una cosa interesante, en un reciente milagro eucarístico, se pudieron dar cuenta, debido a los niveles de glóbulos blancos, que esta persona había sufrido muchísimo. Porque cuando uno tiene bastante estrés, todo tipo de hormonas, todo tipo de cosas ocurren en el cuerpo que cambian el balance químico. Pues se pudieron ver que esa carne del miocardio que se había convertido era una persona que estaba agonizante y de alto estrés. Bueno, que es lo que le había pasado a Jesús. Mira, ¿no? China, y esa persona que el cardenal Bergoglio llamó, es el doctor Ricardo Castañón, que Iset lo entrevistó en abril pasado, que va a ir a Nueva York ahora a Radio María el 3 de septiembre. Oh, wow. Sí, de hecho los invitamos a todos los que estén en Nueva York, los que nos estén escuchando, incluso los que están alrededor. El doctor Castañón va a estar todo el día. Revisen por favor la página de Radio María, es sp.org, ahí tienen toda la información. ¿Te acuerdas de Ovierto también que estuvimos allá? También. Ya, sí. No, hay muchísimos milagros eucarísticos. Entonces, lo bello de Carlo Acutis, de este santo que tiene una devoción tan grande, es que él se dedicó a hacer esta página web. Entonces, utilizó su amor por la computación para hacer algo increíble. También tenemos, me encanta, a Santa Clara. Otro día dedicaremos todo un programa de ella, Santa Clara de Asís,
Pero quiero hablar sobre cómo la Eucaristía también nos protege. Ella estaba en su convento, y esto es 1241, y vienen los saracenos para atacar la ciudad y derrumbarlo porque ya lo habían hecho por toda Italia y por todo lo que ocurría. Claro, es un convento de mujeres, y aquí viene unos varones, una gente horrible, ¿verdad? Que saquear y quién sabe qué a todo esto, y las monjitas demasiado con miedo y tal, y ella dijo, no, aquí nada de miedo, nosotros no estamos solos, aquí hay un dueño de la casa. Entonces ella sacó de la custodia la hostia consagrada y por la ventana puso así el Santísimo. Y era interesante porque ellos pudieron ver como nadie sabe, bueno, qué fue lo que vieron, o sea, algo habrán visto porque todos salieron corriendo en terror y no las atacaron. Entonces, qué bella que ella, no es que, ay, qué pánico, ay, qué tal, sino, no, el Señor nos va a proteger. Entonces, cuando hay momentos de miedo, de espanto, de terror, hay que recurrir a Jesús. Me encanta también, uno de mis santos favoritos, estuviera aquí, se ríe, pero es cierto, Juan Pablo II. Sí. Juan Pablo II escribió una encíclica, Eclesia de Eucaristía, léanla, bellísima sobre la Eucaristía, tiene muchas catequesis, ponen catequesis sobre la Eucaristía. Juan Pablo II dedicó muchas catequesis, pero él me encanta porque un libro que había de Juan Pablo II que se llamaba Sobre mis 5 amores, uno de los amores era la Eucaristía. Decían que él podía sentir la presencia. Y como él era un hombre de profunda oración, cuando iba a ver, por ejemplo, tenía una reunión a las 2, pero le encantaba hablar con la gente y eso, le encantaba rezar. Entonces, cuando había, por ejemplo, en una casa donde se quedaba el obispo, lo que sea, que a veces hay cuartos privados donde hay una capillita, pero no es una iglesia, sino un cuarto privado donde hay la capilla. Uno de los secretarios dijo, cierren las puertas. Todas las puertas. Cierren todas las puertas, porque si Juan Pablo II se da cuenta que ahí está la Eucaristía, entonces va a entrar y se va a quedar 40 minutos y vamos a llegar tardísimo. Así hicieron, cerraron, pasa, sí, bendice, camina, y ¿qué hizo así? ¿Qué hay allí? No había el estado nunca. ¿Qué hay allí? No. Y que vio al secretario, le hizo como que, y abrió. Y ahí está el Santísimo y se quedó ahí rezando. Y todo el mundo, ¿y cómo él sabe que ahí está la Eucaristía? ¿Cómo sabe? Porque había una presencia profunda dentro de él. A mí yo lo amo, siempre lo he amado, pero siempre me llamaba la atención verlo ya mal, de Parkinson, viejo y arrodillado, así como que tú dices, ¿cómo lo van a parar? Esa reverencia ante el Santísimo que él siempre tenía, porque un hombre de profunda oración. Decían que él a veces lo estaban buscando en la noche. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Viene al cuarto. ¿Y dónde está? Dijeron, ay, vamos a revisar la capilla. Pero claro, entraron a la capilla y no lo veían porque él estaba postrado en el piso ante el Santísimo. Y muchas veces decían que sonaba como si fuese un león, como que hacía como rugidos, como algo y tal. Y era como que su manera de hacer oración, que no era ni siquiera con palabras, sino como dice en la Biblia, que hasta el propio Espíritu Santo es el que está orando en ti. Con groanings, no sé cómo se dice groanings, pero con esas como... Con ronquido. Como ronquido, como eso de profundo, ¿no? Sí. Gemidos, exacto. Gemido, esa es la palabra. Desde adentro, ¿no? Entonces, un hombre que era capaz de tener la presencia de Jesús. Nosotros somos tan afortunados que aquí hay una iglesia, estamos muy cerca, otra. Cuando pase a una iglesia, una práctica tan sencilla como persinarse. ¿Y por qué persinarse? Porque estoy pasando por la iglesia. Sí, pero no, porque estoy reconociendo la presencia de Jesús que está allí. Sí, mira, China, yo le digo a mis amigos que algunos no creen, no son creyentes, le digo, mira, cuando te sientas agobiado por el estrés, cuando te sientas que ya no puedes dar más, o simplemente cuando te sientas angustiado, párate en una iglesia, siéntate atrás en un banco. Y si está el Santísimo expuesto, mejor todavía. Quédate ahí, arrodíllate, siéntate, quédate, cállate, no hables. Simplemente di, Dios mío, si tú estás ahí, por favor, entra en mi corazón y verás cómo la vida te cambia. La vida te cambia. Cada vez que tengas una angustia, una preocupación, ve al Santísimo y entrégasela y verás cómo la vida te cambia. Y eso es muy importante porque el otro día yo estaba hablando con una chica y le decía, si yo me quiero broncear, yo he hecho broma porque tú te bronceas espectacular, mis hermanas también, y yo me pongo roja, me pelo y se acabó. Como que eso a mí no me llegó. Pero cuando yo me quiero broncear, yo no me tengo que poner en el sol y decir,
broncearme, broncearme, broncearme. Lo único que tengo que hacer es ponerme al sol y el sol hace su efecto. Nada más ponerme ahí. Te le digo, igual con el Santísimo, no hay que hablar mucho con lo que estás diciendo. Nada más ponte en el presencia y Dios va haciendo su efecto. Es que no siento nada, pero ¿quién te ha dicho a ti que el amor es sentimiento? No se trata de sentimiento. Tus sentimientos no miden la presencia de Dios. Como dije, si Pedro no siente, no piensa que ese realmente es Jesús, pues mala suerte. O sea, sigue siendo Jesús. O sea, bien sea que Pedro lo crea o no. Yo no necesito sentir. Es que voy al Santísimo, me siento atrás y no siento. No, no, no. Es que Dios está haciendo un acto más profundo. Hablamos que mi mamá ha tenido problemas de salud y eso. Pero una cosa interesante es que cuando van a hacer operaciones grandes, te anestesian. Y cuando tú estás anestesiado, no sientes nada, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero el trabajo más profundo es cuando estás dormido, o sea, es cuando estás anestesiado. Y después te despiertas y ya todo el trabajo se ha hecho. Entonces, si estamos ante el Santísimo y no sentimos nada, Dios está trabajando. No tienes que por qué sentirlo. Y a veces, bendito sea Dios, podemos sentir que bien, pero de ahí no se mide, ¿no? Y está la historia del cura de Ars, que él decía que él siempre llegaba a la misa, a oficiar misa, y había un señor que siempre estaba sentado de último en la iglesia. Entonces, bueno, pero por un tiempo lo vio, y se quedaba tranquilito, ahí no hacía nada. Y a veces no había misa y ahí estaba sentado también, a distintas horas. Y entonces él llegó el momento que le preguntó, mire, ¿y usted qué está haciendo? Y él le contestó, yo lo miro y él me mira. Y era un campesino. La sabiduría de un hombre con un corazón puro. Sí, que era capaz de verlo. Sí. Otro de mis santos favoritos es la Madre Teresa. Y a mí lo que me encanta de la Madre Teresa, una mujer súper santa, ya hemos hecho un programa sobre ella, pero ella todos los días tiene hora santa, ¿verdad? Y tiene hora santa con el Santísimo porque ella decía, si yo soy capaz de reconocer a Jesús en la hostia, que la presencia de Jesús está velado, o sea, parece pan, está velado, pero por fe yo sé que Jesús está allí y todos los días me entreno y yo sé que ese es Jesús. Aunque mis ojos no le entienden bien, con fe yo lo veo. Entonces, cuando yo voy al pobre, soy también igual capaz de reconocer a Jesús en el pobre. Ella lo llamaba como que el disfraz, distressing disguise, decía como que el disfraz triste en el pobre, ¿verdad? O sea, entonces decir, yo soy capaz de reconocer a Jesús vivo y real en el pobre porque soy capaz de ver a Jesús vivo y real en la Eucaristía. Entonces esa capacidad de que si somos gente de adoración, si somos gente que tenemos esta comunión con Jesús en la Eucaristía, pues cuando nos encontremos con otras personas que quizás hablan mal, se portan feo, son vulgares, pues no importa, porque yo puedo ver más profundo eso a la imagen y semejanza de Dios que está dentro de ti. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero quería hablar un poquito sobre un ejemplo que vi. Que, mira esto te va a gustar, de un señor canadiense que se llama Pablo, bueno, lo voy a decir en español, pues, Pablo Comtois, ¿ok? Estamos hablando de 1966 y él era vicegobernador de Quebec, ¿ok? Entonces era católico, súper devoto, rezaba el rosario todos los días con su esposa, 5 hijos, y él vivía en la residencia oficial, ¿verdad? Como un ministro que era vicegobernador. Y él había pedido súper permiso al obispo de la diócesis si él podía tener el Santísimo en una capilla en el hogar, lo cual es muy raro que le den permiso porque al menos que sea una iglesia o si fuera sacerdote sí, pero como este obispo conocía que esto es un nombre de oración y sabía que, bueno, como político esto podría ser bien, le dio permiso, pero era impresionante porque la hija habla y dice, él sabía que cuando le dieron permiso, la condición era que él estuviera personalmente responsable de la seguridad, del mantenimiento del Santísimo allí. Bueno, fueron una cena elegante de algo que tenían que hacer. Y en la noche, cuando estaba por dormirse, decían que él estaba en pijama y que siempre se dormía con su rosario en el cuello porque rezaba el rosario antes de acostarse a dormir. Se prende un fuego en la residencia. Y como la residencia era bastante antigua, empieza a encender en llamas. Y esto es lo que describe la hija. El fuego comenzó como si fuera una caja de fósforo. Dice, asombroso las llamas como estaban, ¿no? Dice, tan pronto como mi papá se percató del incendio, inmediatamente guió a su esposo y su hijo fuera de la casa. Una hija que estaba por el pasillo, ella lo vio
y le dijo, tírate por la ventana, o sea, tírate por la ventana. Y ella, papá, ven, y tírate por la ventana. Y él entró a la capilla donde está el Santísimo para sacar el Santísimo, pero no quería que lo quemara, ¿verdad? Que ocurriera eso. Entonces ella dice que lo último que vio fue él en sus pijamas entrando a eso que estaba encendido en fuego. Qué lindo. Sí, entonces dice, lo último que vi, él estaba de pie debajo de la lámpara del santuario en pijama, con el rosario que recuerdo que mi padre se ponía alrededor del cuello. Entonces todos habían escapado del fuego, pero él había sacado el píxide, o sea, con el Santísimo, y salió corriendo, pero las llamas pues habían agarrado la escalera y se cayó. Cuando vinieron los bomberos, el fuego estaba tan ardiente que no podían estar ni siquiera cerca para poder apagar el fuego porque estaba demasiado caluroso. Y dice así, de a 30 metros del edificio se tenían que quedar porque estaba demasiado potente el fuego. Y ella dice que cuando los bomberos lo encontraron, su cuerpo estaba quemado, sus brazos ya no estaban intactos, pero mi padre, como era un hombre alto y fornido, debajo de la parte superior de su cuerpo encontraron el píxide. Entonces, con el cuerpo, él había podido salvar la Eucaristía Wow, de las qué llamas. Y así murió. qué belleza. Murió rescatando la Eucaristía. Y entonces uno dice, sí, yo doy la vida por Jesús, sí, pero... Y él no es un santo. O sea, no sé por qué, no sé por qué, pero estoy hablando que un hombre normal, ¿no? Entonces te dice la convicción de este señor de entrar, porque él ya había sacado a su familia, de regresar a sacar el Santísimo y de quemarse en vivo para que la Eucaristía no se profanara y no se quemara. O sea, y morir de esa manera, ¿no? Estaba leyendo también de un joven que ahorita lo acaban de beatificar, se llama Joan Digle, era español, también de la guerra español civil, la guerra civil española. ¿Y qué sucedía? Que era, bueno, con todos los problemas de las iglesias que iban a ser cerradas y todas esas cosas, él pues llevaba la comunión de casa en casa. Y sabía que lo iban a matar. Y él dijo, no le temo a nada, llevo a mi maestro conmigo. Entonces, cuando vinieron los oficiales, él se comió rapidísimo las Eucaristías que les tenía porque sabía que lo iban a profanar, ¿verdad? Y luego lo llevaron y le metieron 5 tiros al corazón y uno en la cabeza. Y que él murió diciendo que Dios los perdona como yo le he perdonado. Y entonces nuevamente un joven, y hay un sacerdote que nos encanta que se llama Fulton Sheen, un obispo, Sí. y él recomendaba a todo el mundo hacer una hora santa. ¿Y por qué, de dónde viene esto famoso que ahorita voy a hacer una hora santa, pasar una hora con el Señor? Realmente viene por una historia que él supo de una persecución que hubo en la China. Es una persecución que hubo en la China de los Boxers, la rebelión. Hubo un sacerdote que a él lo tenían como prisionero en casa, pero él era el párroco de allí y allí podía ver, pues vinieron los militares, agarraron el Santísimo del Sagrario y lo tiraron al piso. Pero había una niñita china, ¿verdad? Que le encanta que si le habían dicho que solamente se podía comulgar una Eucaristía por día. Entonces esa niña, que era la única libre, decían que tenía como 9 o 10 años, iba en la noche de madrugada para que no la encontraron, se arrodillaba ante una Eucaristía, hacía un tiempo de oración, comulgaba y se iba para su casa. Y así hizo por 31 días. Y el último día, y el sacerdote lo está viendo, el último día que ella comulga, la encontraron y le dispararon en la cabeza y muere mártir, ¿no? Entonces, este obispo, cuando se enteró de esa historia, dice, si esta niña era capaz de pasar una hora, porque le habían dicho que tenías que rezar, que te hacía todo eso, entonces ella dice, si era capaz de hacer una hora, pues yo también puedo, por más ocupado, lo que sea, yo también puedo pasar una hora ante el Santísimo. Entonces, esto de la hora santa realmente viene por una mártir china que dio su vida. Por eso, entonces yo estoy pensando, es verdad, nadie te va a matar, nadie te va a decir algo, pero es lo triste del todo, papi, es que, y todos los que nos escuchan, es que nadie te va a matar. Pero lo que te va a matar es que prefiero ir al gimnasio, prefiero ir a cenar por allá, prefiero ver una película. Jesús está allí en el Santísimo. Hay gente que da su vida por eso, pero uno no da ni siquiera una hora. Y yo veo gente angustiada a veces dándole vueltas sentados en una silla, sacando cuentas o haciendo cualquier cosa. Y lo mejor que puede hacer, váyase para el Santísimo. Váyase para el Santísimo. Y verá cómo todo se resuelve como Dios quiere que se resuelve. La providencia de Dios es infinita.
Y para ir concluyendo, quiero darle algunas prácticas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no hacer una hora santa? Una hora. Bueno, ok, no estaba acostumbrado a una hora. Una media hora santa. Vaya a la iglesia, vaya a la capilla, vaya a rezar allí. Si hay adoración eucarística, aún mejor. Nosotros estamos afortunados que tengo una parroquia cercana que tiene adoración perpetua. Ve, pero no sé qué decir. Ay, qué bueno, no digas nada. No te vayas allí con el rosario, con el devocionario, con la gracia. Ya, siéntate, deja que Dios te hable a ti por un momento. Si ya lo haces, haz vigilia. Si hay una iglesia que tiene adoración perpetua, despiértate a las 2 de la mañana, despiértate a las 3 de la mañana, cuando los discípulos estaban dormidos, que Jesús está agonizando, bueno, levántate de madrugada. Ay, voy a estar cansada. Puedes dormir después, pero haz eso. Conviértete en un adorador regular. Quizás ofrécete para ir todos los lunes de 7 a 8, qué sé yo, a rezar ante el Santísimo. O tómate en cuenta la necesidad de ayunar antes de ir a misa. Uno debería ayunar una hora antes de comulgar. Pero no es por nada, en la época tuya, antes era, o sea, desde la medianoche hasta que tú comulgaras no podías comer, ¿verdad? Entonces piensa en ayunar un poquito más para recibir la Eucaristía. Lee sobre los santos, lee la encíclica de Juan Pablo II, visita la página web de los milagros eucarísticos. Búscate las oraciones de Santo Tomás de Aquino de hacer antes de la misa, después de la comunión. Léete los himnos del Pange Lingua, del Tantum Ergo, de todos estos himnos que escribió Tomás de Aquino por la fiesta del Corpus Christi, que es decir, la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús. Lee citas bíblicas como la que le dijimos ahorita, Juan 6, o de la Última Cena, para que puedas entender qué es lo que dice Jesús. Quédate después de la misa. La gente comulga, ¡pum! Y se fue. Un momento, tienes a Jesús dentro de ti. ¿Qué te cuesta quedarte 5 o 10 minutos dándole gracias? Qué mal agradecido. Dame mi cosa y me voy. No, esto es Jesús. Quédate un ratico más dándole gracias. Los jueves son jueves eucarísticos, son días dedicados a la Eucaristía. ¿Qué puedes hacer ese día? Quizás leer la cita bíblica, quizás verlo en los milagros eucarísticos. Si no vas a misa diaria, ve a una misa los jueves, ¿verdad? Y te hace que un jueves a la semana vas a misa, reza por los sacerdotes. Busca en línea, puedes buscarlo, la oración de reparación y desagravio. Hay tantas cosas horribles que la gente le hace al Santísimo. Ahorita con las iglesias que queman y eso, pues, ¿y quién está rezando por la conversión de esa gente? ¿Quién está rezando lo que se llama oración de desagravio? Es decir, rezar en perdón por la humanidad ante Dios por la profanación que acaba de ocurrir. Entonces hay muchas cosas. Y algo más divertido, así que sí, hay una película que se llama El Gran Milagro. Una belleza película. Véanla, en familia, es una comiquita bellísimo y está basado sobre los místicos, sobre qué es lo que ocurre en la misa. Entonces, esto es algo que puedan hacer con los niños juntos, ver la película El Gran Milagro, para que la próxima vez que vayas a comulgar te des cuenta de lo que está ocurriendo. Es que yo ni comulgo porque bueno, ve la película, te confiesa y entonces empieza tu vida otra vez, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad? Que Jesús se entregó para que lo podamos recibir. Así que empecemos a revisar la hermosa vida de estos santos, de estos mártires, de estas personas normales que prefirieron quemarse vivo, ¿verdad? Que dejar que Jesús algo le ocurriera. Entonces, seamos amigos fieles de Jesús, visitémoslo. Él no se quedó en la Eucaristía para estar encerrado todo el día en un sagrario. El sagrario donde Él quiere estar encerrado es aquí en tu corazón. Entonces, pasa tiempo ante el Santísimo, que como dice mi papá, te cambia la vida poco a poco, sin que te des cuenta. Así que vamos a terminar una pequeña oración. Si me permite, Chinita, yo quisiera invitarlo a que estuvieran con nosotros en Radio María, que se hacen programas extraordinarios. Radio María no acepta patrocinantes. Todo es a través de donaciones. La propia vida de Radio María es milagrosa. Todos los que estamos aquí trabajamos y servimos a Dios. Miren, nos pueden buscar en todas partes. Literalmente, en Facebook, en Instagram, nos pueden buscar en Internet, nos pueden buscar en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Spotify, en Apple 5, en Amazon Music. Nos pueden conseguir en todas partes. Y ahora, próximamente, van a tener una aplicación de Radio María en Roku, en la televisión. Y ahí tienen todos estos programas. Usted está metido en el tráfico. Oiga hablar de la Eucaristía en un programa como este.
tranquilamente, a la hora que más le convenga, porque lo va a conseguir en YouTube. Ayúdennos con sus oraciones. Que Dios los bendiga. Con su oración y con su dinero, porque como les digo, yo aquí, o sea, somos totalmente voluntarios, pero ustedes son los que hacen que estos programas puedan existir y puedan estar. Jorge, que nunca lo ven, se pasa horas editando y a él nadie le paga. Bueno, Dios le paga, le pagará bastante, ¿verdad? Pero lo hacemos por amor a Dios porque queremos, esta es nuestra parte de evangelizar, nosotros hacemos esto. Pero ustedes dirán, yo no puedo hacer eso, no, pero pueden con su oración y con su colaboración económica. Bueno, vamos a centrarnos nuevamente y darle gracias a Dios por el regalo tan magnífico en la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado y porque te quedas cerquísima. Tan cerca que te hace uno de nosotros y hasta entras dentro de nosotros. Ayúdanos a tener la fe de los mártires que realmente son capaces de verte en la Eucaristía y vivir y ser personas de Eucaristía encarnada, que te puedan ver en todos y que los demás puedan ver en nosotros también a Jesús. Que seamos como la Virgen cuando ella estaba embarazada de Jesús, unos sagrarios caminantes. Que Jesús nos ayude a amarlo cada vez más y a pasar tiempo con Él para que nuestra vida pueda ser una vida total de adoración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí lo esperamos la semana que viene en su programa Santos en Entrenamiento. Que Dios le bendiga y feliz noche. Buenas noches.